Vamos a hablar de esas úlceras que se nos producen en la zona cutánea de nuestra piel, pero estas se rompen con la fricción y con el calor. Nos acompaña el doctor Gustavo Chavarría. Buenos días, doctor. Cirujano plástico y reconstructivo. Ya mencioné hablar de estas úlceras y ¿qué pasa, doctor, cuando se nos rompen estas úlceras? Bueno, las úlceras, principalmente vamos a hablar de lo que son de las úlceras de las piernas, ¿verdad? De las causas más frecuentes de úlceras son las úlceras venosas, ¿verdad? Porque es un problema que falla todo el sistema venoso, de tal manera que se produce una congestión en las piernas y se llega finalmente a ulcerar. Entonces hemos visto muchas señoras, muchos señores, porque generalmente es una enfermedad que se da por ahí como entre los 40 o 60 años de edad, en el cual la señora tiene una úlcera en el tobillo muy frecuentemente, en la parte de adentro, en la parte medial del tobillo, y entonces ahí tiene este problema, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué pasa cuando estas úlceras tenemos un accidente y se nos rompen? No pueden pasar, bueno, se pueden sangrar, las úlceras pueden sangrar, se pueden infectar, ¿verdad? Bueno, es importante, la base del tratamiento de las úlceras venosas es principalmente el vendaje. Ahí empieza todo, ¿no? Algo tan simple como una venda elástica, ¿verdad? Puede tratar una úlcera venosa con éxito en más del 50% de los casos, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente se la aplique y siga esto. La mayoría de causa de fallo del tratamiento es porque el paciente no se lo aplica, que a veces se da también hasta como un 50% de los casos. Claro, pero es el primer tratamiento. Te digo, hasta la mitad de los casos podrían sanar la úlcera usando solamente una venda. ¿Okay? Doctor, me llama mucho la atención que usted mencionó ahorita al inicio de la entrevista que entre los 40 de la edad, de 40 hacia arriba de 60, es cuando se producen. ¿Qué debemos hacer entonces para evitar que nos salgan úlceras? Bueno, en general las úlceras se relacionan con muchos factores, ¿no? Uno es la edad, ¿verdad? Otro es el fumado, por ejemplo, el sobrepeso también, ¿verdad? Se puede relacionar con un trauma, también puede tener una úlcera. Y también familiar, también puede tener un factor familiar importante también, ¿verdad? Entonces hay que cuidar todos esos factores. Cuidar todos esos factores, muy bien. Estamos en una época donde la gente camina mucho, sobre todo nuestras amigas salen en esta época de Navidad a hacer compras. ¿Qué hacer con estas largas caminatas y si el zapato, bueno, lo cholla uno, la fricción le rompe esas úlceras? Sí, por supuesto. Bueno, ya la paciente probablemente se habrá dado cuenta si tiene un problema venoso, que ya no puede caminar mucho, ¿verdad? Porque también va a tener dolor, calambres, ¿verdad? También hay que descartar que también tenga una úlcera por un problema arterial. Porque recuerden que también nosotros tenemos venas que son las que traen la sangre, que llevan hacia el corazón, por decir la sangre desoxigenada, sucia. Sí. Y tenemos arterias que llevan más bien sangre limpia hasta el dedo gordo del pie, por decirlo así. Todo nuestro cuerpo. A todo nuestro cuerpo. Podría también fallar el sistema arterial. O sea, llenarse de un ateroma, así como se llena, por ejemplo, digamos, las arterias del corazón o el cerebro, podríamos tenerlo distalmente también en un pie. ¿Las úlceras se generan en las venas? Y en las arterias. Y en las arterias. Pues, las dos causas. Por eso es importante que si usted tiene una úlcera, siempre consulte a su médico para diagnosticar esto. Porque como dije antes, el tratamiento en la mayoría de los casos es con una venda. Pero si el paciente tiene un problema arterial, no debe usar la venda. Ahí se cambia todo, ¿verdad? Entonces es importante valorar qué es, ¿verdad? Doctor, aquí, bueno, ya usted mencionó la venda, todos la conocemos, pero este aparato que está aquí, yo podría decir que es como una almohadilla, ¿no? Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, a los cirujanos plásticos nos llaman también para tratar el problema, o sea, porque la paciente tiene una pérdida de tejido ahí y nos dicen, dele una cubierta, por decirle así. Entonces yo podría usar un injerto, podría usar un colgajo que se llama, o puedo usar un aparatito como este para que la paciente cicatrice. Esto se llama el VAC, que ha sido uno de los descubrimientos más interesantes en los últimos años. Ayer el doctor Moricuaz y Argenta, en los años 80, lo inventaron, y es un sistema en el cual esto aplica succión, que con este tubito se conecta, esto va a la úlcera directamente, esto se mete dentro de la úlcera, hay diferentes membranas como esta, de diferentes esponjas, por decirlo así, y esto hace que mejore la circulación. Esto, perdón que lo interrumpa, esto iría dentro de la úlcera, pegado a la úlcera. Ah, por fuera. Por fuera, pegado a la úlcera. En la mano iría así. Sí, generalmente el miembro inferior es más frecuente, miembro inferior, claro. ¿Verdad? Ajá. Y los pacientes también que tienen úlceras por presión, que pueden tenerlo en la espalda, en las piernas, en otra lado, también va ahí pegado a esto, ¿verdad? Entonces, al activarse el aparatito, va a causar succión, ¿verdad? Y esta succión, como te digo, va a disminuir la inflamación, disminuye el edema y también aumenta la circulación. ¿Qué succiona esto en la úlcera? ¿Qué? La úlcera tiene mucho líquido, muchas veces. ¿Ves? Líquido que se ha hecho por inflamación. Entonces, vamos a aspirarlo.
¿verdad? Entonces, eso va a mejorar mucho. Y muchas veces el paciente solamente usando esto ha llegado a cerrar completamente y no ha requerido una cirugía, no ha requerido un injerto, no ha requerido un colgajo. Entonces, en realidad ha sido un avance interesante en los últimos años. ¿En qué tiempo más o menos un paciente, como usted acaba de mencionar, sana totalmente con este aparato? Es variable, pero hay pacientes que han sanado en 3 a 6 meses, más o menos. Siempre es importante tratar la causa de fondo, ¿verdad? Hay que buscar por qué tiene la úlcera. Porque, por ejemplo, como decía antes, si el paciente tiene un problema venoso, hay que ir a tratar esas venas. Entonces, ahora que me menciona eso, ¿en qué caso específico podríamos utilizarla? No, hoy en día se ha utilizado en úlceras venosas, se ha utilizado en úlceras arteriales, en pie diabético, en trauma, en muchos. Tiene una aplicación muy amplia el VAC hoy en día, ¿verdad? Pero siempre es importante la causa de fondo. Como es lo que quería preguntarle. Me mencionaba usted también antes de la entrevista que pueden convertirse inclusive en cáncer. Sí, siempre una úlcera, si usted tiene una úlcera que ha pasado muchos años y la úlcera no cierra, siempre es importante que vea un médico para que le valore eso, porque a veces una úlcera, te estoy hablando de muchos años, podría convertirse en una malignidad también, ¿verdad? O sea, en un tumor, un carcinoma epidermoide, que se llama, que es un tumor, y entonces ya tiene otro pronóstico diferente, ¿verdad? Entonces es importante siempre valorar eso. Okay. Para evitar eso, si tengo una úlcera, bien sea en la pierna, en el tobillo, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, entonces primero el tratamiento va a ser que vea al médico para diagnosticar primero la causa de la úlcera, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? Y una vez que determinado la causa, entonces nos dirigimos hacia el tratamiento. ¿Ves? Si tiene un problema de venoso, vamos a las venas, un problema arterial, vamos a las arterias. Si es un problema de un pie diabético, hay que irse a controlar el azúcar de ese paciente, ¿verdad? Primero controlar el azúcar y después vemos las opciones quirúrgicas que tengamos. También hoy en día hay muchas membranas como estas. Estas membranas también son parecido a esto, que se aplica también sobre la úlcera y hacen un ambiente húmedo, porque parece que la cicatrización se ha probado que es mejor un medio húmedo. ¿verdad? Medio húmedo. Sí. Pero es como paradójico, porque si esto quita el agua, es quita el exceso. Ah. Es el exceso que hay, ¿verdad? Porque ese edema es patológico. ¿Esta membrana qué haría? ¿Regeneraría el tejido? Ayuda a que las celulitas vuelvan a crecer otra vez, las células de piel, ¿verdad? Y llegue a cubrir otra vez la úlcera. Se regenere totalmente entonces. Se cierre otra vez. Una persona que padezca, ya dijimos tobillos, piernas, pero en la espalda, necesita estar acostado. ¿Qué tratamiento hay que aplicarles? Igual, o sea, en los pacientes, por ejemplo, yo trabajo en el Centro Nacional de Rehabilitación, entonces hay muchos pacientes que tienen secuelas de accidentes de motociclistas, de motocicleta, o se han caído de un árbol y están parapléjicos, por ejemplo. Entonces, a esos pacientes se les hace la úlcera, pero es por presión, ¿verdad? Como dijiste, por estar acostado, ¿verdad? Entonces, se me hace una úlcera o en la espalda, o se puede hacer en la cabeza, en la parte de atrás, en el occipucio, y entonces esos pacientes tienen que tener cambios de posición frecuente. A nuestros abuelitos también, cuando ya agarran camas, generalmente el hombro, las nalgas, la pierna. Necesitan tremendo cuidado de enfermería, porque hay que estarles dando cambios de posición, además de las curaciones de las úlceras, ¿verdad? En este caso, cuando son personas de la tercera edad, sí logran cerrarse esas úlceras, a pesar de que están tanto tiempo acostados. Claro, sí. Por supuesto, también en una úlcera el organismo va a necesitar tejido para cerrarlo, necesita proteínas, así es que también una buena alimentación es importante, que el paciente tenga una cantidad de ingesta proteica importante también, porque la desnutrición también podría favorecer que la úlcera se perpetúe, ¿verdad? Claro. Le hago una consulta. Hablábamos que este succiona el agua y este nos la regenera un poquito. ¿En qué caso debo utilizar una o la otra, la membrana o esta que succiona? Bueno, generalmente, sí, como digo, depende de cada caso, ¿verdad? Generalmente el VAC empieza uno con problemas más grandes, ¿verdad? Más serios, porque la idea es a veces disminuir el tamaño de la úlcera. Por ejemplo, en mi caso, yo opero pacientes con úlceras por presión, parapléjicos. Entonces, a veces se les puede poner el VAC y esperar a que disminuya la úlcera un poco. Y después se le coloca. Y después yo lo opero. Entonces, mi operación es más corta y más pequeña, ¿verdad? Disminuyendo esto. En problema ya más superficial, si el paciente no es candidato a cirugía, podría seguir con esto. Ahora sí. Ahora sí, si el paciente no es candidato a cirugía, o si es una cuestión más superficial, puede usar también la membrana esa. Perfecto. Una de nuestras amigas que nos esté viendo ahorita en casa, que tenga varices y tiene que salir a hacer mercado, compra, ¿qué le recomienda? Primero vendarse. Vendarse. Venda. La venda es lo más importante, ¿verdad? Y ella va a caminar lo que pueda, ¿verdad? Generalmente estos... ¿Con esta?
Esa es una venda elástica, una vez así, sí, que se empieza a poner desde el tobillo, ¿verdad?, hasta la parte de arriba. Esos pacientes también deben tener reposo, ¿verdad? No es que va a caminar todo el tiempo, tiene que tener reposo. Y también levantar la pierna por unos 30 minutos, unas 3 o 4 veces al día también. Eso va a ayudar también a que disminuya la congestión venosa. Porque, como dijimos al principio, el problema es una congestión venosa. La sangre está como encharcada, por decirlo así. Sí, hay que subir los pies para que... Ahora, cuando usted dice reposo, ¿es que esté inmovilizado o cuánto tiempo de reposo? No, levantar la pierna. Digamos, se acuesta, levanta la pierna por unos 30 minutos, 3 o 4 veces al día. Okay. Sí. Cuando aplicamos siempre venda, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué presión aplicar. Muy bien, sí. Muy buena tu pregunta, es cierto, ¿verdad? A veces aplicamos mucho y estamos trancando la circulación. ¿Cómo sabe uno qué es la presión correcta? Sí, a veces es mejor consultar al médico para que él le guíe. Porque si la pones demasiado presionada, también más bien es un problema contraproducente, ¿no? Es algo contraproducente, te va a producir isquemia, no llega a la sangre, ¿verdad? Entonces también es un gran error, ¿verdad? Esta sería una de las recomendaciones para las amigas que tienen, pero aparte de la venda, ¿qué otra? Unas buenas medias. Sí, por eso, la venda también me refiero a las vendas elásticas también, ¿verdad? Hoy existen en el mercado también muchas vendas elásticas que se pueden usar para esto, ¿verdad? Y sobre todo la gente que trabaja mucho de pie, ¿verdad? Es bueno que esté siempre vendada para disminuir el problema de la congestión venosa, ¿verdad? Claro. Ahora, salimos, nuestras amigas salieron a comprar, la señora salió, se le hicieron chollones. Llego a la casa y ¿qué hago? Levanto los pies, los meto en agua fría. Sí, claro. Claro, ¿Qué hago? Sí, por supuesto que si ya tiene un problema venoso, es recomendable no caminar tanto también, ¿verdad? Porque el problema puede empeorar, ¿verdad? Entonces tiene que saber hacer sus momentos de caminar, de trabajo y sus momentos de reposo también y seguir todas las medidas. Como te dije, más si tiene una úlcera, con solo las vendas, más o menos en el 50% de los casos la paciente puede sanar. Pero la causa más frecuente de que no vaya a sanar es no seguir el tratamiento. No, claro, hay que seguirlo. Entonces siempre es importante. Le repito, cuando empezamos, hablamos de 40 años en adelante, aparecen recomendaciones para uno... Usted dijo que puede ser hereditario, pero recomendaciones para evitar que no nos salgan. ¿Qué podemos hacer para o postergar el tiempo? Fumado. No fumar. Importante, no fumar. El sobrepeso también. El sobrepeso es algo que también, por supuesto, se relaciona con esto, ¿verdad? Y si ya tienes un problema hereditario, ya hay que empezar a tener cuidado, usar vendas, usar las vendas elásticas, ¿verdad? Y disminuir esos problemas, ¿verdad? Bueno. Doctor, muchísimas gracias, ¿verdad? Me queda claro todas estas recomendaciones y a cuidarnos, a cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Bueno, doctor. Muchas gracias.